Dios te bendiga, te habla Lucy Esquilín y estoy súper contenta de poder compartir con ustedes en este tiempo de congreso de ustedes los jóvenes de Castillo de Rey. Estamos más que agradecidos que los pastores confíen en estas servidoras para poder compartir lo que Dios pone en nuestro corazón. Gracias, pastores Chapas, los amamos mucho, ustedes lo saben. Y rapidito quisiera compartir contigo un tiempo corto bajo el tema Señor, necesito un avivamiento. Señor, necesito un avivamiento. Y rápido quiero compartir contigo una porción de la escritura que se encuentra en Hechos 3:9, que dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos, cambio de mentalidad, metanoia, y convertíos, cambio de dirección, epistrefo, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. Y cuando dice de presencia del Señor, se refiere en griego al paniim, o sea, que Dios vuelva su rostro, nos vuelva su rostro. Eso implica gracia, favor, para que vengan tiempos, momentos, el tiempo oportuno, momentos de refrigerio, que en griegos se dice anapsuxis, eh, ana, repetición, y psuxo, respirar, tiempos de respirar otra vez. Sin duda estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles, ¿verdad? De la historia, de nuestra historia, de tu historia. Nunca había vivido tiempos así, donde hemos aprendido a hacer iglesia de otra manera, un tiempo extremadamente difícil, mucho más para ustedes, los jóvenes, que son los seres más sociables de la sociedad, valga la redundancia. Pero me parece también que es un tiempo bien hermoso porque el Señor está despertando algo nuevo, algo fresco, y se puede escuchar el rumor de las aguas del río de Dios, el rumor de las aguas de un tiempo de refrigerio, de un tiempo de avivamiento. Y yo sé, y más aún creo, que ustedes, la juventud, los mileniales, la generación Z, son y serán los responsables y los privilegiados, ¿verdad? De poder ser instrumento, el instrumento que Dios usará para provocar este avivamiento a nivel mundial. ¿Sabes que en los siglos pasados se vivieron avivamientos que redundaron en miles de conversiones, en movimientos misioneros, en vidas transformadas por el poder de Dios, sanidades, milagros, prodigios, señales por todos lados, pero sobre todo transformación en la sociedad y hambre y sed de Dios, hambre y sed de Dios? Y hace un tiempo atrás, ¿verdad? Ya para nuestra época, en una ocasión en la primera página de uno de los periódicos más prestigiosos a nivel mundial, el Wall Street, anunciaba este titular, decía, una nación en avivamiento pero sin cambio. Date cuenta que quien escribía era un periodista secular, pero que aparentemente sabía mucho más de avivamiento que algunos de nosotros y que algunos predicadores, que muchos de nosotros los creyentes. Él decía, hablando de los avivamientos del pasado, hablando de Lutero, de Wesley, de Finney, de Moody, hablando de esos avivamientos de los 1800. Estos avivamientos no solo cambiaron dramáticamente a las personas involucradas en esto, sino que tuvo gran poder de sujeción sobre la comunidad de los países en los que estos avivamientos ocurrían. Y él seguía diciendo, pero el actual avivamiento no ha hecho prácticamente ningún cambio en las vidas de las personas que tomaron parte de él y no ha afectado absolutamente nada a la comunidad. Uy, qué dolor, ¿verdad? Nos duele a nosotros como iglesia que alguien a nivel secular pueda ver esto y la iglesia no lo ve. Actualmente, la iglesia ha vivido mucha excitación religiosa, eh, mucha algarabía, canciones nuevas, canciones
poderosas, una ola, en una renovación en la alabanza y la adoración. Y perdóname, ¿verdad? Yo no critico esto porque yo soy ministro de la música también. Pero eso no es avivamiento. Yo sé que hay personas siendo llenas del Espíritu Santo, pero eso no es avivamiento. La palabra que se utilizó para describir el periodo de ese gran periodo que hablaba este periodista, el periodo de revitalización espiritual del siglo XVIII, que se extendió por toda Europa, llegó acá a las colonias americanas, a todo el mundo, al área oeste del mundo, ¿verdad? A nuestro lado del mundo. Le llamaron el gran despertar, el gran despertar. Y le llamaban así porque este periodo fue único, porque dejó cambios permanentes en el cristianismo que hoy en día tú y yo vivimos. Fue un tiempo en que Dios le abrió los ojos a la iglesia y hubo cambios, ¿verdad? No fue un periodo lleno de experiencias emocionales vacías. No fue una temporada saturada de servicios simplemente llenos de energía. No, fue una temporada de expansión radical que fue facilitada por la transformación personal. Y me vas a escuchar decir la palabra transformación todo el tiempo durante este tiempo que estamos compartiendo. Y cuando hablo de transformación, esto incluye sanidad interior, es sanidad integral, ¿verdad? En todo lo que comprendemos nosotros como seres humanos, sanidad total, ¿verdad? Y yo creo firmemente que esta es una imagen, un retrato, una pintura, ¿verdad? De lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones, en nuestras familias, en tu vida como joven, en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, en tu casa, ¿verdad? En tu familia, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades en este tiempo. Durante esos tiempos de avivamientos o despertar espiritual, uno de los rasgos más destacados de cada una de estas temporadas, porque se dieron varios, ¿verdad? Fue una conciencia abrumadora de la presencia de Dios entre su pueblo. Conciencia de que Dios está presente. Conciencia de su santidad, ¿verdad? Y de lo que esto implica en nosotros como sus santos. Y se dieron tiempos de cambios permanentes en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Los tiempos de refrigerio tienen que estar asociados a esa presencia del Señor, porque solo allí reside el poder capaz de cambiar, de renovar las mentes, de reanimar las almas desanimadas. Ese poder que hace fluir el río de Dios, ese río que trae refrigerio, un nuevo aire a la iglesia, a nuestras vidas, a nuestras familias. Y yo creo que Dios quiere que vivamos esos encuentros únicos y auténticos con Él. Y Dios te está retando, joven que me escuchas. Dios nos está retando a que tengamos encuentros con Él que sean tan evidentes que dejen una huella permanente en nuestro corazón y un impacto permanente en nuestro apetito espiritual. Por eso Dios nos está cambiando la manera de hacer iglesia, la manera de hacer congresos. Lo está cambiando. Y ustedes los jóvenes son los llamados. Dios los está llamando a usar estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de hacer iglesia para evangelizar, para cambiar el mundo de manera permanente, impactar al mundo con lo que Dios ha puesto en tus manos. Yo oro para que estos 2 días de congreso el Señor les cambie el apetito, aleluya, que el Señor arruine nuestro apetito espiritual. Yo no sé si se acuerdan cuando sus mamás les decían, no arruines el apetito, no comas dulces antes de comer la comida porque se te arruina el apetito. Yo se lo decía a mi hijo Gabriel. Pero yo oro para que el Señor te arruine el apetito espiritual en este tiempo. Que lo que tú solías digerir fácilmente, hablando espiritualmente, de pronto ya no puedas digerirlo. Que tengas que apagar la radio para
para poder tener encuentros con el Señor, que tengas que cambiar ese site de internet al que sueles visitar, que lo tengas que quitar porque Dios está queriendo tener encuentros contigo. Sabes que cuando el Señor le envía a Moisés la manera en que va a ser el lugar santo, el lugar santísimo, y le dice: aquí vas a poner el aceite, aquí vas a poner el perfume y aquí vas a poner el arca del pacto, porque allí me encontraré contigo. Porque, y luego dice, está en los capítulos 29, 30 de Éxodos. Y luego más adelante decía: porque allí hablaré contigo, porque es el deseo del Señor de encontrarse con nosotros para obrar cambios en nuestras vidas. Yo oro para que tu capacidad para recibir de Dios se amplíe y se expanda tanto que ya no estés satisfecho con la espiritualidad a medias. Yo oro para que tu apetito espiritual se ajuste tan radicalmente que desarrolles reacciones alérgicas a las cosas que no llegan al pozo de tu corazón, al pozo de tu alma, a los lugares escondidos de tu alma, ese lugar que solamente llega a Dios, que todo lo demás te dé alergia espiritual y que ya no la puedas soportar. Creo que al igual que Dios lo hizo durante el siglo XVIII, siglo XIX, principios del siglo XIX, Él puede hacerlo también en el 2020, en el 2020. Creo que estos días puede comenzar un avivamiento en tu vida, porque, Señor, necesitamos un avivamiento. Y creo que en estos días Él comenzará a hacerlo y va a traer transformación, metanoia, va a traer cambios de dirección, cambios de mentalidad en tu vida, no por un ratito, sino permanentemente. No por un día ni por una semana, permanentemente. No por un mes, no por un año. Cambios permanentes en tu vida. Porque el Jesús que se revela en las Escrituras fue un Jesús que alteró las cosas de forma permanente. Cuando Él cambia algo, permanece cambiado. Cuando Él arregla algo, permanece arreglado. Cuando Él repara, permanece reparado. Dios se especializa en esto. Entonces, ¿cuál es el resultado del avivamiento? Pues todo avivamiento verdadero no se mueve meramente en el gobierno de las emociones, sino en la esfera de la conciencia y la voluntad. Llega a nuestra conciencia, ¿verdad?, la realidad de lo que Dios es, su santidad, y entonces entregamos, ¿verdad? El Espíritu Santo trae convicción a nuestra conciencia y entregamos todo lo que somos. Nos rendimos completamente a la voluntad del Señor. Los avivamientos resultan no solo en vidas gozosas, sino en vidas cambiadas. El avivamiento no se trata de fervor, sino de formación. El avivamiento desde la perspectiva de Dios no se trata solo de emoción, sino de adaptación, de transformación, otra vez. Entonces, si vivo una temporada de avivamiento con fervor pero sin formación, con entusiasmo pero sin permitir que Dios ajuste lo desajustado en mi vida, si vivo un tiempo de avivamiento así, con motivación pero sin metamorfosis, entonces he manejado mal el mover de Dios. Porque el mover de Dios, la presencia de Dios, el río de Dios que sale desde el templo, como lo veía el profeta, es para traer sanidad, es para traer cambios permanentes en nuestra vida. Y la pregunta que tenemos que hacernos entonces como creyentes es que si yo buscaré lo mejor de Dios o me conformaré con menos, con poquito de lo mejor de Dios. Esto es importante porque en estos 2 días de congreso no se trata solo de nuestro disfrute, sino de permitir que Dios nos ajuste para poder ser parte del avivamiento en este tiempo. De permitir que este avivamiento comience en mí. Señor, porque yo quiero lo mejor de ti. Yo quiero todo de lo mejor de ti. Así que comienza el avivamiento en mí. Díselo ahí a donde estás. Dile: Señor, comienza el avivamiento. Necesito un avivamiento y comiénzalo en mí. Y que yo pueda contagiar a otros con sed de tu presencia y transformación permanente. Otra pregunta tiene que ser:
Estoy teniendo experiencias lindas meramente, llenas de energía, o experiencias espirituales que transforman mi interior. Experiencias donde le permito a Dios operarme, obrar en mi interior, cambiarme. Porque cuando Pablo tuvo experiencia con el Señor, cuando Dios lo tiró al suelo y él sintió miedo y estuvo 3 días ciego, el Señor cambió su nombre de Saulo a Pablo. Cuando Jacob estuvo luchando con el ángel del Señor toda una noche, no un ratito, escúchame, se oye fácil decirlo, pero fue toda una noche luchando con el ángel. El Señor cambió su nombre de Jacob a Israel. El Señor nos cambia y es un cambio permanente, amén. Nos cambia el nombre, amén. Y te dice, mío eres, yo te puse nombre nuevo, mío eres, te dice el Señor. Entonces, la transformación es posible. Nuestros ojos vendados pueden ser abiertos, así como los de Saulo o Pablo fueron abiertos. Si has estado en una temporada en tu vida en la que sientes un tipo de o una especie de parálisis espiritual, donde el tiempo se mueve, pero tú no te puedes mover, te sientes cojo espiritualmente o paralizado en tu vida espiritual, el Señor te puede hacer caminar otra vez. El Señor puede resucitar ministerios en ti, joven que me escuchas. El Señor anhela utilizar, amén, lo que ha dicho, que ha puesto en tus manos, que está ahí, Él quiere utilizarte. Algo puede suceder en estos días, pero para eso tienes que estar cansado del conformismo, de la zona de confort, cansado de conformarte con lo que has vivido hasta ahora. Amén. Es que precisamente avivamiento es volver a tener vida. Avivamiento significa tiempo de ser vivificado, volver a tener vida. Avivamiento es restauración. Avivamiento es renovación, volver a vivir. Avivamiento es renovación de nuestra relación con Dios, de la relación entre Dios y su pueblo. De salir de un estado de rebelde o de lejanía con el Señor, a un andar con el Señor y a un vivir para Él. Esto incluye, por supuesto, convicción de pecado, arrepentimiento, confesión, conversión, como dijimos ahorita, para que vengan tiempos de refrigerio. Y esto incluye un regreso a Dios para servirle de todo corazón. E incluye también volver a verte como Dios te ve. ¿Sabes que los que iban a entrar a la tierra prometida, cuando la vieron y Moisés envió los espías, los 2 espías, para, ¿verdad?, revisar aquella tierra que fluía leche y miel? 2 de ellos, nada más 2, regresaron con convicción de que se podía. Pero 10 de ellos, y fueron los que causaron que el pueblo no pudiese entrar, esa generación no pudiese entrar a la tierra prometida. Creo que es número 13, que ellos vieron gigantes y nosotros nos vemos a nosotros mismos como langostas. Dice así, nos vemos a nosotros mismos como langostas. Cuando Dios te ve como gigante, no te quiere ver como langosta. Tú no te puedes ver como langosta, y para eso tiene que haber renovación en nuestra vida, que el Señor sane nuestra alma y podamos echar mano de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo no sé si tú ahí donde estás puedes decir, yo soy un gigante en el Señor, no soy langosta, no sé si le podría decir un chapulín, un saltamontes, ¿verdad? No soy eso, yo soy gigante en el Señor, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces en el tiempo de avivamiento tú aprendes a verte como Dios te ve. Aleluya, con el potencial que Él ha puesto en tus manos. Cuando hay avivamiento, Dios en su gracia se extiende a su pueblo para reconciliarlos con Él, como decía ahora. En Oseas 14, del 4 al 7, dice, yo medicinaré su rebelión y los amaré de voluntad, de pura gracia, porque mi furor se apartó de ellos.
Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, y se extenderán sus ramas, y será su gloria como la de la oliva, y olerá como el Líbano. Y volverán los que se sentarán bajo su sombra, porque nosotros estamos para darle sombra al mundo, que el mundo pueda ver a Dios a través de nosotros. Serán vivificados, volver a vivir, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor como de vino del Líbano. Y el Salmo 87 y versículos del 14 al 19 también dice: Oh Dios de los ejércitos, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y dice el 14 en adelante: Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y ve y visita esta vid y la viña que tu diestra plantó y sobre el renuevo que corroboraste para ti. Quemada a fuego está. Está el salmista viendo al pueblo de Israel quemado a fuego, ¿verdad? Y talada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que corroboraste para ti. Así no nos volveremos de ti. Nos darás vida e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, haznos tornar. Cambio de dirección, cambio de mentalidad. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Nos darás vida, decía el salmista. Y esa vida, ese avivar que habla ahí en el hebreo, se dice kauya y significa precisamente restauración, recuperación, vida, revivir, estar completos, estar completos. ¿Y cuándo llegan los tiempos de avivamiento? ¿Cuándo llegan? Precisamente en tiempos como estos los que vivimos. Hay un extraño hecho que en los tiempos en que el río de bendición está siempre fluyendo a su nivel más bajo, ese es el momento previo a un gran despertar. Como este tiempo que estamos viviendo, joven que me escuchas, joven adulto que me escuchas, el Señor te necesita para este tiempo. Por eso le decimos: Señor, necesitamos un avivamiento. Haznos volver a vivir. Y esto puede ser confirmado por la historia nuevamente, ¿verdad? Una y otra vez. Jonathan Edwards, en su obra Pensamientos sobre el Avivamiento en Nueva Inglaterra, escribió: ¿Y quién, viendo el estado de las cosas en Nueva Inglaterra hace algunos años, el estado en cómo estuvo y la manera en que hemos estado tanto tiempo, hubiera pensado que en tan corto tiempo iba a haber tal cambio? Y otra vez, ¿qué tiempo tan muerto hubo por todas partes antes que esta obra empezara? Pareciera que nos escuchara ahora nosotros diciendo: Señor, pero este tiempo que estamos viviendo de conflictos raciales, de peleas por todos lados, Señor Jesús, de enfermedades, de plagas, ¿qué está pasando? Lo que está pasando en el mundo, en las iglesias, entre los creyentes, no son un indicativo de que el avivamiento es imposible, sino que es imperativo, que lo necesitamos. Estamos en el tiempo para el obrar de Dios. El salmista, cuando vivió un tiempo así, en el Salmo 119, versículo 126, le dice al Señor: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Cuando la noche está muy oscura, Señor, necesitamos un nuevo amanecer. Sabemos que un nuevo amanecer está por llegar. La desesperanza por la situación en la que se encontraba Israel fue uno de los argumentos que utilizó el salmista, y ese fue uno de los argumentos más fuertes en favor de la intervención divina, porque él vio en esas condiciones un reto que el Dios omnipotente no podía ignorar. Para él, la misma necesidad de los tiempos lo hacía clamar: es hora de que tú actúes, Dios. Señor, actúa. Y es nuestra oración hoy. Señor, actúa. Necesitamos un avivamiento, necesitamos transformación, y comienza en nosotros. Comienza en mí, comienza en mí.
Entonces esta es una de las señales y sonidos reales del avivamiento, esta oración, que también la dice el salmista en el Salmo 85, 6 y 7. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Y entonces el primer paso al avivamiento, tengo que decir entonces, es que nos dejemos moldear por nuestro Hacedor. Dejar que Él nos transforme. Cuando yo pienso en esto, no puedo sino ir al pasaje que es el pasaje por excelencia, ¿verdad? Cuando se trata de hablar de dejar que el Señor nos moldee. Ya sabes, ya yo sé que tú sabes. Jeremías 18 del 1 al 6. Y dice la palabra de Dios, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, óyeme bien, descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros, así soy yo en la mano del Señor, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Por esto es que el avivamiento no puede ser solo un momento, un tiempo o una temporada en que subimos casi al cielo y tenemos una experiencia sin resultados. Creo que hemos tomado algo que Dios nos dio de una forma específica, con un propósito específico, y lo hemos convertido en otra cosa y lo hemos usado para un propósito que no concuerda con la intención original de Dios. Un ejemplo, ¿verdad?, que no tiene que ver con esto, pero sí es algo que hemos tomado con otro, le hemos dado otro sentido. Es cuando Jesús fue al templo, luego de la entrada triunfal, cuando Jesús fue al templo y volcó las mesas y le habló a los mercaderes en el templo, y él dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada. Eso lo dijo Dios. Casa de oración será llamada, mas vosotros ahora la han convertido en algo que es inconsistente con las intenciones del Padre. Ahora ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Tomaron algo y lo cambiaron a algo que no va de acuerdo con las intenciones originales del Padre. Dios puede darnos un avivamiento. La pregunta es: ¿en qué hemos convertido lo que Él llama avivamiento? Es solamente en experiencias. Pero avivamiento se trata de dejarnos moldear, de transformación permanente. Di conmigo: transformación permanente. Transformación permanente. El avivamiento debe ser un momento en el que bajamos a la casa del alfarero. ¿Sabes que en inglés, como lo dice, es así precisamente: go down to the potter's house. Go down. Tenemos que bajar a la casa del alfarero. El avivamiento no debe ser solo un momento en el que subimos emocionalmente. El avivamiento debe ser un momento en el que bajamos a la casa del alfarero. En tiempos de avivamientos, Dios nos moldea, nos transforma. Es por esto que el avivamiento se trata de una experiencia individual, que entonces tiene resultados colectivos. Amén. En Jeremías, en este capítulo 18, el texto nos explica en este intercambio, ¿verdad?, que este personaje, este profeta, tuvo con Dios. Y fue un encuentro bien importante porque Jeremías es un profeta, ¿verdad? Por lo tanto, es un mensajero. Tiene la responsabilidad en el Antiguo Testamento de escuchar un mensaje de parte de Dios
y luego confiadamente transmitir ese mensaje que él escucha al pueblo de Dios. O sea que él sabía de eso, estaba acostumbrado. Así que él tiene la responsabilidad de escuchar mensaje y transmitirlo al pueblo de Dios y al pueblo que también el pueblo que no conocía a Dios. Pero en este pasaje de Jeremías 18 es diferente, porque Dios le dice a Jeremías: tengo algo que decirte, pero necesito que primero vayas a la casa del alfarero. Escucha esto. Le dice: allí te daré mi mensaje. Desciende. Ese es el punto número 1. Desciende a casa del alfarero y allí yo te voy a dar el mensaje y entonces vas a escuchar mis palabras. ¿Qué me dice a mí esto? Que Dios nos habla en sus términos, no como nosotros estamos acostumbrados o como nosotros querramos. Dios nos habla según sus términos. En otras palabras, le estaba diciendo: mi palabra te va a encontrar, pero en el lugar donde tú se supone que debes estar. Le está diciendo: tal vez si no llegas a la casa del alfarero, puede parecer que yo no te estoy hablando o que yo no te quiero hablar. Pero es que la palabra te va a esperar y vas a escuchar mi palabra donde se supone que tú debes estar. ¿Quieres que te envíe la palabra a donde tú estás? Pero yo voy a enviar la palabra donde se supone que tú debes estar. Si llegas allí, vas a escuchar lo que yo tengo que decirte. Quizás a veces no escuchamos la voz de Dios porque Dios está utilizando ese silencio para enseñarme que yo necesito moverme a donde Dios me quiere. Cierra tus ojos un momento, rapidito, por unos segundos, y di: Señor, ¿dónde tú quieres que yo me mueva? Yo quiero escuchar tu voz. ¿Dónde tú quieres que yo me mueva? Díselo así al Señor. Esto es sumamente importante, como dije ahorita. Baja a la casa del alfarero. Como punto número 2, ¿por qué? ¿Por qué? Porque has estado acostumbrado a un tipo de relación conmigo y yo quiero asegurarme de que tú valoras mi voz. Valorar la voz del Señor. Valorar la voz del Señor. Hay algo que yo quiero decirte, Jeremías. Yo quiero que tú veas algo que te va a ser como una analogía que quiero usar para hablarte sobre lo que estoy haciendo con el pueblo de Israel. Pero también, Jeremías, yo quiero que tú valores mi voz, porque no quiero que te vuelvas tan acostumbrado a esto que no valores mis palabras. No quiero que devalúes mi voz. Y yo me imagino que el Señor le decía: mira, Jeremías, no es que yo tenga baja autoestima, porque yo tengo una muy buena autoestima. Es que devaluar mi voz no es bueno para ti. Cuando nos acostumbramos a lo santo y lo vemos como común, no es bueno para nosotros. Cierra tus ojos rapidito y dile: Señor, no permitas que yo vea común lo que tú has llamado santo. No permitas eso, Padre. Habrá muchas otras voces, Jeremías, en tu vida, pero tú debes valorar la mía por encima del resto. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías: no vas a escuchar mi voz como solías hacerlo. Ahora, si tú quieres, baja a casa del alfarero y podrás escucharme, porque eres un profeta experimentado. Eres un profeta notable, eres un profeta influyente, pero yo quiero ver si tú, con esa influencia y con tu notoriedad y la bendición y los beneficios en los que tú has estado acostumbrado a caminar, todavía valoras mi voz de la forma en que solías valorarla antes de que entres a esta otra temporada a la que yo quiero llevarte. El Señor te quiere mover a una nueva temporada. Esta pandemia no ha sido en balde. El Señor te quiere mover a otra temporada. Pero entonces está probando todo nuestro carácter espiritual. Amén. Y entonces el Señor quiere ver si tú valoras la voz del Señor. El Señor ha puesto un ministerio en tus manos. El Señor quiere saber si tú valoras eso también. 3. El versículo 3, valga la redundancia, nos dice: así que bajé a casa del alfarero. ¿De qué me habla esto? Buena mayordomía. Buena mayordomía. Dios dice que vayas a la casa del alfarero y Jeremías bajó a la casa del alfarero. Y cuando llegó allí, Dios entonces le da el mensaje.
Así que la nueva palabra se basaba en la obediencia al anciano de días. Ya Dios estaba comenzando un tiempo de avivamiento, de transformación en el profeta Jeremías, porque la buena mayordomía de una palabra de Dios no es solo escucharla, sino es obedecerla. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero obedecerte, quiero obedecerte. Así que desde la perspectiva de Dios, no es si podemos repetir su voz, si yo puedo ser vocera de la voz de Dios, es hacer uso de nuestra voz profética como iglesia. Lo importante es si hacemos lo que Dios quiere que hagamos en el tiempo que Dios quiere que lo hagamos. Buena mayordomía en tu ministerio y en toda tu vida. Algunos comentaristas dicen que él bajó porque la casa del alfarero estaba en las partes bajas de la ciudad, ¿verdad? Y yo no estoy negando esto, pero sí que esto es una metáfora. Podemos ver que esto es una metáfora que nos dice que si queremos que Dios nos hable, tenemos que asegurarnos de bajar, porque Dios hablará. Óyeme bien, este es el punto número 4. Dios hablará, pero Dios no va a discutir con nosotros. Tenemos que bajar. Aquí nosotros, ¿verdad?, los puertorriqueños solemos decir: bájame el tono, baja el tono, como cuando decimos baja el tono de voz, baja el tono. Porque cuando tú estás en lo alto, cuando te las crees, ¿verdad?, estás en un lugar de eminencia, te crees con derecho a discutir. O quizás no tanto eso, no orgullo, pero entonces discutes con Dios porque le dices: pero Dios, yo creo que yo no puedo lograrlo. Y Dios te dice: yo no voy a discutir contigo, obedece, porque en la obediencia hay bendición. Pero entonces tú dices: Señor, pero es que yo no creo que yo deba perdonarlos, ellos no merecen que yo lo perdone. Pero Dios, pero es que fue en mi niñez, tú sabes cómo fue mi niñez, Dios. Señor, pero es que yo no quiero ir ahí. Dios, pero es que yo no quiero hacer esto con mi vida. Y Dios te dice: baja a casa del alfarero. Y cuando estamos listos para dejar de discutir, Dios está listo para comenzar a hablar. Y Jeremías 18 continúa diciendo en el versículo siguiente que Jeremías vio al alfarero trabajando en el torno. Vio al alfarero trabajando en el torno, en la rueda. Y este es el siguiente punto, porque cuando bajas, no solo escuchas la voz de Dios, sino que puedes ver lo que Él te quiere enseñar. Vas a escuchar la voz de Dios, vas a escucharla, pero vas a ver cosas que nunca habías visto. Así como dice Pablo, le dijo Pablo a los Corintios en Corintios 2:9, creo. Porque como está escrito, cosas que ojo no vio y oído escuchó son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y Pablo se estaba refiriendo a Isaías 64, que dice: oh Señor, si tú abrieras los cielos y descendieras sobre los montes, ¿cómo temblarían los montes ante tu presencia? Sería como el fuego que hace arder la hojarasca, aquello que no sirve, aquello que está seco, se quemara y que las naciones temblaran ante tu presencia. Y para mí eso es que se mueven las fronteras espirituales, ¿verdad?, entre las naciones. Y cómo temblaron los montes desde el principio del mundo. Ningún oído ha escuchado ni ojo ha visto a un Dios como tú, que actúa en favor de los que esperan en Él. Aleluya. Tú vas a ver cosas que nunca habías visto. Y entonces él vio el alfarero. Y el alfarero siempre había estado trabajando en el torno, en la rueda. Jeremías solo tenía que ponerse en posición para verlo, porque Dios está trabajando incluso cuando nosotros no podemos verlo. Porque puede que parezca que Él no está trabajando, pero Dios está siempre trabajando. Puede que yo no sienta que Él está trabajando, pero Él siempre está trabajando. Puede que yo no vea el fruto ahora, pero el alfarero siempre está trabajando. Así como dice la canción, siempre está sobrando, aunque no pueda ver, siempre está sobrando, aunque no pueda sentir. Siempre está sobrando. Dios de milagros, Dios de milagros, Dios de pacto eres, Señor. Tal vez ahora mismo está trabajando en tu casa y tú no te das cuenta, con tus padres, en tu trabajo, en tu ministerio, en la universidad.
en tantas cosas, ¿verdad? En nuestra comunidad, pero sobre todo trabajando en nuestro corazón. Solo porque no puedes ver lo que Él tiene en el torno, en la rueda, no significa que no tiene nada en el torno. Él siempre está trabajando en algo. La palabra alfarero significa moldeador y esto nos habla de la capacidad creativa de Dios. Dios es el creador, lo sabemos. Y esto sugiere que si yo necesito algo que no existe, Él puede crearlo. Pero Dios no solamente es el creador, sino que Él es creativo. Esto es que si cuando no hay los recursos adecuados o necesarios para lograr una respuesta a mi necesidad, Él puede ser creativo. Si necesitamos sanidad como aquel ciego necesitó sanidad, Dios lo que hace es que de su misma saliva tira en el suelo, la mezcla con la tierra y con ese lodo lo pone en los ojos del ciego y hay sanidad, un milagro creativo. Así es mi Dios, así es tu Dios. Yo no sé si tú necesitas que Dios sea creativo en tu vida, que abra un milagro creativo, que abra puertas, que sane tu alma. Pero yo sé que Dios puede ser creativo esta semana, en estos días de congreso en tu vida. Él no necesita lo que tú necesitarías para trabajar con tu necesidad. Pero puedes, aunque tú sientas que eres insuficiente, Él puede hacerlo como quiera porque no necesita de tu suficiencia. Bástate mi gracia, dice el Señor, ¿verdad? Eso es suficiente. Tú sirves a un Dios creativo. El texto sigue diciendo que Jeremías ve el trabajo del alfarero, ¿verdad? Con la arcilla, con el barro, pero ve que la vasija estaba estropeada en su mano. Este es el siguiente punto. En el versículo 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. La palabra estropeado significa deteriorado o imperfecto. Era imperfecta la arcilla, el barro, pero todavía estaba en sus manos. La arcilla quizás tenía grietas que no debería tener, pero aún así todavía estaba en sus manos. Y mientras el barro esté en sus manos, mientras tú y yo estemos en sus manos, lo estropeado no importa. Te lo repito, mientras tú y yo estemos en sus manos, lo estropeado no importa. Tal vez me estropeé, pero todavía estoy en manos del alfarero. En Jeremías, ese mismo versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó, y comenzó de nuevo. No la tiró, no consiguió otra arcilla, otro barro. Podía haber obtenido una arcilla nueva, pero no lo hizo. En cambio, me imagino al alfarero diciendo: yo sé qué voy a hacer con esta arcilla. Se ha convertido en algo, pero se ha convertido en algo que es menos de lo mejor de mí. Y yo quiero que sea todo de lo mejor de mí. El Señor lo que quiere es trabajar contigo. Para eso son estos tiempos de avivamiento, para que tengas todo, la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo, todo de lo mejor del Señor. El Señor dice: te voy a aplastar, pero no lo voy a hacer para destruirte, porque yo jamás quiero hacerte daño. No quiero hacerlo con ese motivo. Esa no es la razón. Lo estoy haciendo porque estoy listo para convertirte en algo mejor. Algo mejor en tu ministerio. Algo mejor en tus estudios, en tu trabajo. Aleluya. No sé si has estado en una temporada de aplastamiento, si esa palabra existe, pero yo quiero decirte que estás en el tiempo de avivamiento. Te tiene el Señor en el tiempo de avivamiento precisamente. Dios no te va a aplastar para destruirte, sino porque está listo para empezar otra vez contigo, para hacerte otra vez, para hacerte revivir. Te repito,
Acabo de decir que Dios se está preparando o ya está listo para empezar de nuevo contigo, para hacerte otra vez, para hacerte revivir. No sé si te acuerdas que te dije que la palabra avivamiento significa revivir, volver a vivir, como refrigerio, volver a respirar. Y eso es simplemente una versión corta de la palabra vivificar, de vitalidad, de un nuevo despertar. Significa que una vez lo tuviste, pero lo perdiste y el Señor te lo está devolviendo otra vez. Cuando el Señor pone el prefijo re delante de la palabra vivir, está diciendo, yo lo que estoy haciendo contigo es que estoy haciendo las cosas otra vez, un nuevo aire, una nueva vida. Dios te hará de nuevo. Yo lo siento en mi corazón. Dios está haciendo las cosas de nuevo. Dios te dice, te daré un avivamiento. Dios te dice, te restauraré. Dios te dice, te daré redención. Dios te dice, te haré regeneración. Te daré regeneración. Él es el Dios que lo vuelve a hacer una y otra vez. Aleluya. Y yo quiero orar contigo en este momento, ¿verdad? Quiero hacer una oración por este tiempo de avivamiento. Amén. Que el Señor hable vida, que hable vida a tu vida, que hable vida quizás a huesos secos en ti. Amén. Señor Jesús, te presento esta juventud que ha venido delante de tu presencia estos 2 días, separándose para ti, para escuchar palabra tuya. Yo te pido que tú renueves sus fuerzas en este tiempo. Yo sé que muchas veces quisiéramos que tú quitaras de nosotros estos tiempos de quizás aplastarnos como barros y que tomaras una ruta más corta en este proceso de transformación. Pero sé que es necesario. Y hoy levantamos nuestras manos y te decimos, Padre, haznos otra vez. Danos vida nuevamente. Y si para esto es necesario que nosotros bajemos a la casa del alfarero, aquí estamos. Aquí están estos jóvenes. Muchos de ellos, Señor amado, tuvieron suficiente fe para llegar a una primera temporada en esta prueba. Y quizás hoy sienten que están menguando, que están disminuyendo, pero Dios, dales vida. Hazles vivir otra vez, que tengan tiempos de refrigerio, un nuevo aire, nuevas fuerzas, Padre Santo. Vivifícalos. Que vengan tiempos de avivamiento porque queremos ser parte de este nuevo despertar. Cada uno de ellos quiere ser parte de este nuevo despertar. Jesús de Nazaret, sabemos que debemos descender a la casa del alfarero. Sabemos que tenemos que ser buenos mayordomos. Ayúdanos. Ayúdanos a obedecerte porque queremos valorar tu voz. Valoramos tu voz, Señor Jesús. Y aquí estamos permitiendo que nos moldees. Hazlos otra vez. Señor Jesús, cambiamos de mentalidad, cambiamos de dirección. Hay arrepentimiento y conversión en nuestro corazón para que lleguen estos tiempos de refrigerio. Ese tiempo de refrigerio que traerá transformación permanente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Los amo mucho. No se detengan. Sean parte de este tiempo.